Ay, sí. Al calor. Una semana afuera. Sí, en verdad. ¿Y tú también, Brutus? También. Sí, él también. Oh, entonces. Él dijo, como el padre no está, yo no voy. O sea que el programa pasado fue un programa de muy mujeres. Femenino, muy sí. femenino. Mielquina. Sí. Hablamos del Via Crucis. Porque realmente yo me sentí muy intimidado y bien. Sobre todo. Bueno, pero así se cumple bendito tú entre las mujeres. Pero lamentablemente no se cumplió. no se cumplió bien. Así Pues, es. estamos Era aquí en este sábado para hablar de lo que acontece, de lo que celebramos en la iglesia en este día. Vamos a hablar de la resurrección del Señor. ¿Qué les parece? Claro que sí. Muy buen tema La mejor para este fiesta, la sábado. mejor fiesta. Claro. Claro, pues nada. Y como siempre decimos, o sea, el año pasado hablamos de lo mismo, pero cada año es totalmente diferente y cada año llega a personas diferentes o de forma diferente, y la verdad es que... Y no vamos a decir lo mismo exacto, tampoco. definitivamente. No, ni grabado. Habría que buscar el programa que hicimos el año Sí. pasado sobre la resurrección Para saber qué dijimos. y ponerlo junto con este después, saber qué repetimos y qué... Porque hay cosas Hacer que una comparativa, naturalmente... recordar que el año pasado estuvo con nosotros Gustavo, ¿no? Estuvo Liga. Sí. Tú, hermano Ezequiel, o sea que eso yo no me ya recuerdo. Yo no me acuerdo. Claro que sí. Y si ellos estuvieron, pues yo no estuve. Tú tienes buena memoria. Mala memoria. Sí, tienes que comprarte uno. Yo tenía que comprar uno, entonces se me olvida. Bien, vamos a iniciar como siempre con Claro. los hermanos de Papá Dios. Él ha permitido que estemos aquí y para Él las gracias. Así que les pedimos a ustedes que sus hogares nos acompañen en reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Padre, una vez más estamos aquí dándote gracias por lo que tú has hecho con nosotros. Te pedimos que te derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para llevar un mensaje de amor, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de resurrección a todos aquellos que nos siguen. Bendito seas, Señor, bendito seas, Jesús. Gloria a ti por siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Por en el principio, Siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora sí tenemos batería. Podemos empezar. Ya recargable. Bien, claro, nosotros empezamos de un modo muy particular, así que vamos a la pausa y regresamos entonces para darle inicio formal a este tema sobre la resurrección del Señor. Esto es T3, no se mueva. Amigos de T3, qué bueno que se quedaron con nosotros aquí en su programa. Ahora vamos a dar inicio a nuestro tema de la resurrección, pero antes, como siempre, debemos dar agradecimiento a nuestros patrocinadores. De Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con su teléfono 809-246-2897. Proseguros, la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de abogados Hasim Hasim, del doctor Oscar Hasim. Agua Fuente de Oro, 20 años a tu servicio, con su teléfono 809-246-3188. Y de Emily Style, ubicado en la calle Altagracia, en Villa Velázquez, con su teléfono 809-461-3080. Bien. Bueno. Ahora sí, bueno, que podemos empezar el programa bien. Ahora sí, de verdad, mire, yo quiero comenzar leyendo el número 638 del Catecismo de la Iglesia. Vamos a iniciar fuerte. Claro, con la doctrina. A la yugular. El catecismo. Porque
el que nos dice lo que es. Bien, pues dice el número 638 del Catecismo. Comienza con la cita bíblica del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros los hijos al resucitar a Jesús. Hechos 13, 32, 33. Y continúa diciendo: la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamento por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Y cita a la liturgia bizantina en un tropacio de Pascua que dice: Cristo resucitó de entre los muertos, con su muerte venció a la muerte, a los muertos ha dado la vida. Wow, qué fuerte. ¿Qué le parece? ¿Sí? Con su muerte venció a la muerte, a los muertos. Y ha dado muertos, ha dado a los muertos vivos. Yo le iba a decir esa ahorita, pero está bien. Porque cuando estaba leyendo el tema me encantó y yo dije, no, pero eso yo tengo que decirlo, Aquí tenemos varias afirmaciones en este numerito nada más, porque son muchos los números del catecismo que hablan sobre la resurrección, pero 638 o 638, como algunos preferiría leer, lo que pasa es que normalmente se lee de número en número. El 638 dice, primero, que la resurrección es la verdad culminante de nuestra fe. O sea, todo lo que nosotros creemos, hacemos sobre Cristo es por su resurrección, y eso está perfecto. Y a simple vista cualquiera podría decir, pero bueno, no está diciendo nada nuevo. O sea, ¿y por qué? La pregunta entonces es ¿por qué creemos en la resurrección de Cristo? ¿Cómo nosotros sabemos que Cristo ha resucitado? Porque la ciencia no acepta la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección no es un hecho falsible, es decir, que se pueda demostrar la falsedad o veracidad del mismo, sí, porque es un hecho de fe. Pero que sea falso no quiere decir que no es cierto. Que no es cierto. Es que no es falso. No, lo digo, cuando sea falsible significa que no puede ser demostrable. Científicamente no puede ser demostrable el hecho o demostrado el hecho de la resurrección. Y la ciencia es exacta. Se basa en un método científico que conlleva la demostración, la observación y demás, etcétera. Entonces los científicos ahí entonces su la resurrección es un hecho de fe, y por eso las afirmaciones que siguen del catecismo son las que nos garantizan ese hecho de fe. La primera afirmación, que esa resurrección es creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central. Creída y vivida. Hay dos palabras o dos verbos fundamentales: creer y vivir. Hay un dicho muy antiguo de la iglesia primitiva que se dice lex credendis, lex orandi. Lo que la iglesia cree, eso ora, y a eso habría que añadirle, pues también vive. Y aquí en estos dos verbos vemos reflejada esta expresión de los antiguos latinos o en la iglesia primitiva, y esa expresión que nos habla de la comunidad es lo primero que hay que enfocar, la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad es la depositaria de ese acontecimiento de la resurrección de Cristo. O sea, no es otra cosa, es la comunidad que sigue a Cristo
a quien Él se le da a conocer como el resucitado. Así es. No, iba a decir que cuando estábamos hablando ahorita de que era un hecho de fe, la resurrección, realmente yo estaba viendo un documental, más o menos de eso, donde recuerdan que cuando Cristo resucita, los soldados estaban dormidos y llega uno, me parece, de los sumos sacerdotes. No, estaban no. Los sumos sacerdotes, para no aceptar exacto. la resurrección, dijeron nosotros vamos a decir que ustedes estaban dormidos y le vamos a sacar del apuro. Y que los apóstoles se habían inventaron robado eso. El cuerpo. Exactamente. Y ese rumor todavía, o sea, hay mucha gente en los Hechos de los Apóstoles se dice que se extiende hasta hoy, claro, naturalmente, o sea, hasta el tiempo donde que se escribió el libro de los Hechos. Es que todavía ese rumor estaba andando, porque realmente es más fácil creer aquello que es más fácil, o sea, es más creíble. Es más creíble creer aquella cosa que es más fácil que aquella cosa que es difícil. Si yo, por ejemplo, le digo al Padre Ángel, yo agarré, por ejemplo, y me fui caminando de aquí a la punta, es más creíble que yo le diga, Padre Ángel, yo me fui de aquí hasta Montecristi caminando. Claro. Es mucho más creíble. Entonces, ahí realmente entra lo que se llama la fe. No, y que la resurrección cae en una de esas cosas de la fe que, o sea, que con la que uno, si uno no cree en ella, lamentablemente, o sea, es vana nuestra fe. Porque, por ejemplo, hay cosas que de la Biblia que uno puede decir, bueno, yo no voy muy de acuerdo con eso, pero que el hecho de que tú no lo creas no quiere decir que lo demás no es factible. Pero la resurrección, o sea, el cristiano que no cree en la resurrección, lamentablemente, o sea, es vana la fe, porque de ahí parte casi todo, o sea, claro. Jesús entonces, y la fe, o sea, y la Dios, resurrección va de la mano con la fe. El que no tenga fe en ningún momento va a creer que Jesús y yo creo siempre que la sabiduría del hombre tiene un límite. O sea, claro. Yo creo que hasta donde el hombre puede llegar es un límite, porque el hombre simplemente lo que no entiende, lo que no conoce, cree que solamente que no es existe, sobrenatural o algo así, y que no existe. O sea, el hombre cree que todo lo que anda él lo conoce. Entonces yo creo que hay un límite donde hay cosas que el Señor ha hecho a través de, por ejemplo, los milagros. Gente no cree los milagros, los científicos, por ejemplo, porque no pueden ser demostrados científicamente. Pero hay un margen donde el hombre no puede llegar, y ahí es donde está la fe. Bueno, decía Blas Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Hablando sobre ese asunto de la fe y la razón. Bien, pues seguimos con las afirmaciones que hace el número 638. Dice la misma que estamos leyendo, que es una verdad central. La comunidad cristiana la vive como una verdad central, o sea, no al margen, o sea, no es un añadido más, sino que es verdad central de la fe. Con eso termina esa primera afirmación. Segunda afirmación: fue transmitida como fundamento por la tradición. Y ahora quiero que me busques en la cita que te di ahorita de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a ver, para que leamos el capítulo 15, la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Ante todo les he transmitido lo que yo mismo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo comienza? No la cierres, quédate ahí. No va a ser. Comienza diciendo, ante todo les he transmitido lo que yo mismo había recibido. Lo que yo recibí. ¿Por qué es importante hacer énfasis en esta expresión, en esta cita de la tradición? Porque hay muchos que niegan la tradición de la iglesia. Y cuando se habla de tradición, ven como que el diablo vio la cruz. Sí, o sea, cuando se habla de tradición es como una mala palabra que no se puede mencionar. ¿Por qué? Porque Martín Lutero
para negar la autoridad de la iglesia y la tradición, dijo lo sola escritura. No solo lo que dice la Biblia, sí, pero ¿dónde dice la Biblia que solo lo que ella dice es lo que hay que aceptar? La Biblia no lo dice en ninguna parte, por tanto comenzó mal. Comenzó mal, el postulado de sola escritura comenzó mal desde el principio, tiene un defecto de raíz. Pero volvemos a lo nuestro. Entonces, ¿por qué no aceptar la tradición? Claro. ¿Sabes lo que dicen algunas traducciones? Que hablan de enseñanza, donde la Biblia habla de tradición, el texto original habla de tradición, hablan de ellos de enseñanza. Cuando la palabra tradición y enseñanza en griego, que se escribió casi todo el Nuevo Testamento, son totalmente diferentes. O sea, falsean la traducción para no mencionar, no ser fiel a la palabra y no escribir la palabra tradición, porque no quieren saber de la tradición. Y Pablo comienza diciendo, lo que yo a mi vez recibí. Es la tradición sobre la resurrección del Señor, de que Cristo resucitó, o sea, primero que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Y eso es la tradición, lo que yo recibí, porque Pablo no conoció a Jesús. Y cómo él nos habla de la resurrección, cómo él nos habla de la última cena del Señor, que de hecho es el como mismo podemos hablar nosotros. Claro, Claro. Pablo es el primero que narra la última cena en la carta a los Corintios, precisamente en el capítulo 11. Es el primero que narra. Después la narra Lucas, que fue discípulo suyo. No existían videos para eso, ¿no? No había videos. No, imagínate. Ni había videos, ni grabadoras, ni T3. celulares, ni nada de eso. Ni T3 tampoco. O sea que a veces hay quienes quieren desconocer una realidad. Desconocer una realidad y no quieren aceptar lo que la misma Escritura nos habla. Y esos son los que creen solo en la Biblia. Pero habrá que decir que esa Biblia primero fue la vivencia de la comunidad cristiana. Por eso es la primera verdad que se afirma, luego de decir que la resurrección es el hecho, la verdad culminante de la fe en Cristo, se afirma que fue creída y vivida en la comunidad. Creída y vivida en la comunidad, y luego se va a poner por escrito, como dice más adelante, en los documentos del Nuevo Testamento, porque no es otra cosa. La palabra de Dios que vemos ahí es la vivencia de las primeras comunidades. Así es, yo creo que ya es momento de una pausa. Ya. ¿Verdad que Sí. Ay, mi madre, o sea que nos quedamos Como analizando el primer numerito nada más. Y yo creo que Así nos mismo. pasamos, así es. Señores, Ay, esto mi es madre. T3, no se muevan, volvemos en breve. Quedaron con nosotros aquí en su programa T3, Te Ama, Te Elige y Te Llama. Y ahora, como siempre, vamos a dar agradecimiento a nuestros patrocinadores de Lindo Beauty Supply, de todo para la belleza del hombre y de la mujer, con su teléfono 809-246-2897. Proseguros, la ventaja de vivir tranquilo. Oficina de abogados Hasim Hasim, del doctor Oscar Hasim. Agua Fuente de Oro, 20 años a tu servicio, con su teléfono 809-246-3188. De Emily Styler, ubicada en la calle Altagracia en Villa Velázquez, con su teléfono 809-461-3080. Bueno, Estos seguimos. Ay, pero la verdad que los muchachos no son fáciles. Nuestros patrocinadores deben de estar muy contentos. Sí. Porque realmente aquí se hacen. Se gozan unos los comerciales patrocinadores. Sí, claro. Hasta eso. Hasta le hicieron equivocar. Tenemos- Por estar relajando. Sí. Le mandamos un saludo a él. Ay, se va Ay, relajando ahí. Un saludo a Emily. Sí, yo voy a tener que allá a visitar a Emily en día de De esto. verdad, porque realmente nosotros tenemos que ponernos en shell. Sí, relajaban las mujeres ya, hacen su caché. Ah, que ustedes no han Oye, ido. caramba. Bien, pero vamos a seguir entonces. Mire, vamos a terminar de
del análisis del primer número que vimos del catecismo, porque si él dijo cortó antes de tiempo. Bueno, Ya, como quiera. Se lo iba a pegar a hacer Bien, eso quedamos hablando de la tradición viva sobre la resurrección, que recordemos, Pablo recibe esa enseñanza después de su conversión, porque ya decía anteriormente que Pablo no conoció a Jesús, pero fue quizás el que más lo anunció, por lo menos en la antigüedad. Fue el gran arquitecto del cristianismo, y la verdad central es la resurrección, y de esa habló por mucho. Pero ¿de dónde lo recibió? Lo recibió de aquellos que habían conocido a Jesús y que habían experimentado en carne propia el hecho de la resurrección. O sea que podemos decir claramente que la resurrección es un acontecimiento histórico que tiene sus hechos demostrables por los documentos del Nuevo Testamento. O sea, si damos validez a los documentos del Nuevo Testamento, tenemos que decir que Jesucristo resucitó. Ahora, si no damos validez a esos documentos, hay que decir que el cuento está bien redactado, pero no es un cuento, ¿no? Porque eso lo dicen los que no creen. Estamos hablando aquí a la franca, como decimos, porque o sea, no es de que asunto con cucharita, no es para que la gente sepa lo que puede pensar un no creyente sobre el hecho de la resurrección, porque un no creyente puede decir fácilmente que eso fue un invento, como de hecho ya intentaron hacerlo en el principio, que de lo que el hecho que decíamos ahorita de los sumos sacerdotes, digan que ustedes se quedaron dormidos y que los discípulos vieron y se robaron el cadáver, que de hecho la ausencia, el sepulcro vacío, no es un hecho que se toma como argumento para probar la resurrección. Claro, porque y ni siquiera, o sea, el suponer de que él había dicho ya de lo de la resurrección, o sea, no, él se presentó para demostrarle a todos que era verdad, y algo como decía en los documentos que estaba leyendo, y perdóneme padre, Sí, pues sí, que estaba diciendo como que luego de la pasión de Jesucristo ya habían quedado un poco como abatidos y habían quedado un poco desconcertados por toda la situación, porque lo habían negado, porque por todos los problemas. Entonces cuando Jesús se hizo presente, volvieron a creer en lo que les había dicho. ¿Por qué? Porque antes de morir él había dicho que iba a resucitar. Entonces después de que murió, todos estaban en la espera de que no sabían si creían, de que no, de que el problema, de que no sé, la pasión, todo el mundo en contra de ellos. Y cuando vieron que Jesús se resucitó, pues bueno, sí, es verdad lo que decía, es verdad que nuestro maestro, y ahí fue que creyeron de verdad, porque si pudo vencer la muerte, pues después de todos los milagros que había hecho, y encima de todo venció la muerte, pues, o sea, ¿qué más pruebas para saber? Y como le pasó también a Tomás. Exacto, y hasta le dijo, ven, toca. Si eso es lo que tú quieres ver, tu dedo en mis llagas, para que veas. De hecho, dice el catecismo, en el número 640, dice, no es en sí una prueba directa. O sea, cuando habla del sepulcro vacío, no es una prueba directa. ¿Por qué? Porque puede tener otro tipo de explicación. El robo del cadáver, que hayan supuestamente lo hayan enterrado en ese sitio y se lo hayan llevado para otro lado. O sea, cualquier explicación peregrina, podríamos decir, se puede buscar para decir, no, porque el hecho de que no esté no significa que haya resucitado, porque cuando se roban un cadáver en un cementerio común y corriente, claro, significa que esa persona, sí, se lo roban, hay cadáveres que se lo roban. Sí, no, yo sé, lo que digo que no significa que resucitó. No significa que esa persona ha resucitado. No es una prueba fehaciente directa de... No, pero jamás. Y la iglesia nunca la ha tenido como una prueba fehaciente. Claro. Ahora, fue un punto de partida, eso hay que decirlo, claro, para los discípulos. Fue un punto de partida, porque cuando María Magdalena va a anunciar el hecho de que Cristo había resucitado, porque encontró el sepulcro vacío y se le apareció el Señor, y ella lo reconoció, y fue y le dijo, ¿qué fue lo primero que Pedro hizo? Salió corriendo a ver dónde estaba, y Juan le cayó atrás. Juan llegó primero, pero no entró.
Esperó a Pedro. Respeto a la autoridad de la iglesia. Pedro, Claro. la cabeza. Cuando Compañero Pedro entró, primero, que era más entonces, viejo, seguro. entonces él entró. Claro, Claro, era más Pedro ya joven. era un hombre más Era más anciano. joven, claro. Pedro era un hombre ya adulto. Joven era Claro, Ay, entonces Dios mío. se trata de eso. O sea que Pobre el Pedro. sepulcro vacío, repetimos, no constituye una prueba. Ahora bien, las apariciones del resucitado, eso sí es una prueba, porque no se apareció a uno solo. Y en la cultura judía es importante esto. Si leemos la ley, vamos a encontrar que mínimo se necesitan 2 testigos para dar como válido un acontecimiento. Mínimo 2. Por eso, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, cada vez que habla de algún milagro que hay que testificarlo, siempre pone por lo menos 2 personas, nunca uno solo. ¿Por qué? Porque Mateo escribe a personas que vienen del judaísmo, y esos judíos conocen la ley y saben que se necesitan 2 testigos, y por eso él pone 2. Y si vemos todas las apariciones de Jesús, pues comienza con María Magdalena, y luego le manda la noticia: mira, ve, dile a tal sitio y que allá me verán. Allá se le aparece a los 11, y había, me imagino, algunas otras personas ahí. ¿Te imaginas? Estaba María, después Tomás un día que no estaba y se le apareció a él también. Los 2 de Maús, los que van desconcertados, los discípulos que van camino de Maús, a ellos se le aparece, le explica todo lo que iba a acontecer, y finalmente, al partir el pan, ahí se dan cuenta que era Jesús. Y dice el Evangelio en la transfiguración, cuando el Evangelio narra la transfiguración, habla de que después que Él resucitó, ellos dieron fe a la palabra de Jesús. Y muchas de esas narraciones que tenemos en el Nuevo Testamento son precisamente fruto de la vivencia de la fe post-pascual. No es un asunto de que ellos lo entendieron y que no, es la fe de la comunidad después de. Por eso no podemos nunca romper lo escrito con la tradición, porque primero es la vivencia y luego la escritura. Eso es sencillo, pero hay gente que lamentablemente, haciendo caso como que es palabra de Dios, lo que Martín Lutero dijo de que es la sola escritura, o sea, solo lo que está escrito, eso es lo que vale. No. Martín Lutero se equivocó desde el principio, porque la Biblia no habla de eso en ningún sitio. O sea, y esa escritura que él dice habla de la tradición, como lo acabamos de leer en la carta a los Corintios. Pero claro está que si hace la traducción y pone enseñanza, y ya cambia la palabra didascalia, que es enseñanza, y traducción y tradición es otra cosa. No, didascalia es enseñanza. Sí, doctrina, enseñanza. Entonces, son palabras totalmente diferentes. O sea que... Es como alemán, didascalia. Sí, pero el griego no se escucha como alemán. alemán. Bien, terminando con el numerito lo que cita de la iglesia de rito bizantino: Cristo resucitó de entre los muertos, con su muerte venció a la muerte, a los muertos ha dado la vida. Ya la primera parte hemos explicado. No, lo importante era que alguien lo dijera. Sí. Lo importante era que alguien lo dijera. Porque a Angeli le gustó mucho ver si quiere decirlo ella. Yo me la adelanté. Eso era lo importante, no se preocupen, llegó donde ustedes. Estaba loca por decirlo. Sí. Bien, entonces, el segundo verso de este tropacio dice: con su muerte venció a la muerte. Es importante esto, porque la muerte es el principal enemigo del hombre, y no la muerte física, porque la muerte natural, por ahí toda criatura va a pasar, sea creyente o no creyente. Es la muerte eterna. Claro. Y Cristo con su muerte venció a esa muerte. Por eso Pablo va a decir: la muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y por eso decíamos en el programa pasado del Via Crucis, cuando llegamos a la estación en la que Jesús murió,
de que eso no era una señal de tristeza, o sea, La sí causaba... Decimotercera estación. Sí. Sí. Que eso no era la cuarta puesta en el sepulcro y la decimoquinta resucitó. Así es. No era que no era una señal, o sea, la sí. decimosegunda no es la que él... Decimosegunda. Sí. O son 14. Porque ahí fue que lo Está bien, me sí, acuerdo es verdad, que yo él conté dijo. mal. Son 14. Sí, claro. Después lo bajaron de la cruz, la decimotercera. Lo bajaron de la cruz, o sea, ok. Bien, seguimos, Pero señores. nada. Pues sí, que Se decíamos. emocionó y... Y saltó, ¿verdad? Pues sí, decía que, o sea, sí causaba tristeza, pero que no era una señal de derrota, porque sino de victoria, porque seguía la vida después de la muerte, no simplemente que ahí quedaba y ya, porque para eso vino Jesús y murió y venció la muerte y demostró que la muerte no puede gobernarnos, no tiene, o sea, como poder sobre nosotros. Entonces, Yo creo que por eso es un signo está de vencida. victoria. Sí, exacto. Realmente dio la muerte como un paso a llegar a la eternidad. A la vida. Alguien me dijo una vez que sin muerte carnal no hay paraíso. Realmente es un paso que debemos de hacer. Y Jesús vino para transformar eso como vino a transformar la muerte en un fin a un medio. El Evangelio la semana antes pasada, hace un par de domingos, decía, era sobre el Evangelio de San Juan: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. O sea, es que si tú tomas una semilla, el autor usa el trigo porque era lo que normalmente se cosecha en esa región, pero cojamos nosotros por aquí una habichuela, un grano de arroz. O sea, cuando ese grano de arroz yo lo dejo en un almacén o almacenado en sacos o lo llevo al almacén ya para triturarlo, ¿en qué va a parar? Bueno, o para hecho harina, o hecho pedazos, o finalmente en un plato. Y del plato, como dice el Señor, el texto más prosaico que hay en el Evangelio, en la letrina. Ahí para. Qué gráfico. Ahora, cuando ese sí. No, pero el Señor lo dice. Sí, no, porque todo lo que uno se come, ¿dónde va a parar? A la letrina. Un texto un poco prosaico. El Señor Jesús usa esa palabra. Fue muy gráfico el Sí, Señor fue ahí. gráfico, bastante. Y yo siguiendo su ejemplo. Pero oye, si ese grano yo lo llevo al surco y preparo la tierra y lo dejo caer ahí, él va a morir ciertamente, pero va a brotar una nueva vida. Y eso fue lo que pasó con Cristo. Y él sabía, eso si yo no caigo en tierra, entonces queda infecundo, porque si él no resucita, no tendría ningún sentido todo lo que hizo. Claro. Porque nuestra vida tiene sentido por la resurrección. Claro, porque si estamos Naturalmente que luchando por tiene que estar pasar aquí. por el dolor de la muerte, el dolor de la cruz. Sí. Y ahí es que la cruz tiene sentido y tiene valor. O sea, la Y cruz, pasa a ser un signo de bendición y de redención. claro que sí. Claro que sí. Ahí voy a explicar ya finalmente la otra parte, que se explica la resurrección juntamente con la cruz. Porque no podemos separar, yo decía el domingo pasado en una de las misas que celebré, el Domingo de Ramos, no podemos separar a Cristo de la cruz. Hay gente que quiere vivir solo el hecho de la resurrección y se le olvida que Cristo, para resucitar, pasó por la cruz. Por eso muchos te venden el cuentito muy bonito de pare de sufrir. No, y no se trata de eso. ¿Quién dijo que Y no vamos a parar de sufrir, o sea, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, y cargue que tome su cruz y me siga. Él lo dijo, tire la cruz. Aquí se resuelven todos sus problemas. No, Y no que solo cargue con su cruz. Y no solo Claro. eso, sino también que le dice a los apóstoles: oye, si yo que soy Dios, que soy el nombre sobre todo nombre, me van a hacer esto y aquello, prepárense, porque a ustedes también, por mi causa, los van a perseguir, por mi causa, van a sufrir. O sea, Nadie todo dijo eso- que va a sí. ser un camino Todo eso el Señor tranquilo. no lo anuncia. Un día Claro. dijo en una de El sus... sufrimiento es parte del cristiano. En una visita que Salvador Gómez estuvo aquí, recuerdo allá en el Olímpico, Sí. dijo: la zarandeada nadie te la quita. Recuerdo esa palabra y estaba hablando precisamente sobre eso, del sufrimiento, del dolor. Y es que hay mucha gente, hoy repito, que quiere vivir un cristianismo light. Sí, no quieren ¿Eh? coger mucha lucha.
no quieren abrazar la cruz, y Cristo no se apió de la cruz. Otra vez vuelvo al evangelio del domingo, la pasión. Mira, bájate de la cruz, tú que sanaste a tanto, bájate de ahí para que veamos y creamos. Y Cristo, yo decía, Cristo no se bajó de la cruz para no dejarla vacía, porque la cruz sin Cristo no tiene sentido. Pero sin esa cruz no hay resurrección. Entonces la resurrección sin la cruz no va a ninguna parte, porque ¿cómo resucitas si no mueres? Es imposible resucitar sin morir. Primero pasa por la Pascua, eso significa Pascua, paso por la muerte, y luego resucitas al tercer día para dar vida. Porque tú puedes dar vida porque tiene poder sobre la muerte, porque si no, la muerte en ti manda. En Cristo mandara la muerte, si él se hubiese quedado ahí, tendido estuviera. ¿Y qué estuviéramos nosotros aquí diciendo qué? Exacto. ¿Y luchando para qué? ¿Estoy trabajando para qué? Cargando la cruz para qué? Para morir y quedarnos ahí. Entonces sencillamente sería decir lo que decían los corintios: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Claro. Y ya todo pasa ahí. Tarde o temprano. Pero no es así. No se puede separar a Cristo de la cruz. Hay gente que usa la cruz, pero sin el Cristo crucificado. Y no, una cruz así es una cruz vacía, no tiene peso, no tiene valor, no tiene sentido, porque Cristo en la cruz nos enseña el valor del sufrimiento, el valor redentor del sufrimiento, pero al mismo tiempo nos dice: yo pasé por aquí para luego ser glorificado. Y como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. ¿Y por qué fue? Fue porque Él llegó a la muerte, y dice Pablo, y una muerte de cruz, la muerte más ignominiosa de la época, una muerte de cruz. O sea que ahora sí yo creo que hay que se la pasa. No queda un minutito. Queda un minuto. Sí, puede terminar su idea. Bien, pues repito, no podemos separar a Cristo, su muerte, su resurrección. Tenemos que vivir al Cristo total, al Cristo integral. Y si hoy, Sábado Santo, que mucha gente quizás tendrá que ver el programa por internet porque estará en misa, pero si hoy nosotros estamos aquí haciendo este programa sobre la resurrección, y muchos están celebrando en sus respectivas iglesias, parroquias, están celebrando la resurrección, pues sencillamente es porque Cristo murió y porque resucitó. Y ese es el misterio salvífico que celebramos. La cruz de Cristo nos salva, nos da vida, y vida eterna, vida abundante. No nos da la vida temporal que pasa, que vivimos ahora. La vida de los gustos, de los placeres. La resurrección de Cristo nos llena de alegría, nos llena de júbilo, pero al mismo tiempo de un compromiso cristiano. Y yo creo que quizás en la última parte podríamos hablar un poquito de que aquí nos compromete Cristo resucitado. ¿Y cómo debemos vivir este día hoy? Claro, sí, claro. Podemos hablar también. Yo quiero que hablemos, creo que el año pasado lo hicimos, de hablar un poquito de nuestra celebración, ¿verdad? Claro, la resurrección claro que sí. Bien, pues, pero todo eso será después de la pausa. No sé. Bueno. Estamos de vuelta aquí en tu programa Juvenil Católico T3. Para todo aquel que está sintonizando ahora, estamos hablando de resurrección. Hoy, Sábado Santo, así que buenas noches a todo aquel que nos sintoniza ahora. Y antes de continuar, yo quiero mandar un saludo especial a un amigo que nos visita hoy detrás de cámara, desde Santo Domingo, de Miguel Montilla, y estuvo con nosotros
en la recién finalizada Jornada Mundial de la Juventud, que realmente es nacional, porque la hacemos acá en San Pedro y se dio todo un éxito. Así que a mi hermano Miguel y a todos los jóvenes que estuvieron en esa actividad el pasado domingo, se dio muy chévere. Yo Así también. Los que no fueron, se la perdieron. Yo también, a mí me hicieron prometer que yo iba a dar un saludo. Y esa Oh. mi- Sí, Ajá. primera vez. Y tú también, Brutus. Sí, un amigo de la universidad me hizo prometerle que yo le iba a dar un saludo. Y esa Jonathan, él sabe muy bien quién es, y me prometió que iba a venir a un programa aquí. Él me prometió que podía venir a compartir un tema con nosotros cuando quisiéramos. Y canta bien bonito. Así que sí. Jonathan, tu saludo prometido. Saluda a Jonathan. Vamos a esperar. Yo a no sé Jonathan quién es, por pero él aquí. sabe quién es. Ay, Vamos a esperar a Jonathan. Jonathan, vamos a esperar. Claro Ya que tiene un sí. compromiso yo. Yo se lo dije que él iba a tener un compromiso. Miren, antes de lo que ustedes quieren más un poquito de vivencia, voy a leer este pedacito del número 651 del Catecismo. Y dice, bueno, ya comienza con una cita bíblica de 1 Corintios 15, 14. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe, o su fe. Y sigue, la resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran la justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de la autoridad divina según lo había prometido. De su autoridad divina según lo había prometido. Ahora, Eddie, ya la vivencia que te iba a hablar, la cosa. Ahí. Yo decía, recuerda que el programa el año pasado estuvimos hablando de cómo de la gran celebración que tiene nuestra iglesia en torno a la resurrección. Usted decía, nunca se me va a olvidar eso, que era uno de los cánticos más hermosos que usted escuchaba. Hoy realmente mucha gente está disfrutando desde ya de esa gran Eucaristía, ¿no? El pregón pascual. El pregón pascual. Sí. Pregón Así es, pascual. Una celebración hermosísima. el pregón pascual tiene, o sea, si uno ve las letras, es algo maravilloso. Cuando eso es cantado como se debe, oye, Venga el padre contento, cuando dice, esta es la hora en que Cristo ha vencido la muerte, es una cosa tremenda. Hermosísimo. Esta es la noche Para en mí es que, una de mis oye, misas preferidas. o sea, eso era. Esa misa es hermosa. Una vez yo pasé un dolor grande en el corazón que me tocó. Me tocó vivir una Semana Santa en un sitio, yo no voy a decir dónde es. Y yo pues. Cantaban. El pregón no, fue la misa completa. No le llegó el yo era diácono cuando eso. Fue un lugar hacia donde yo se pretendía que yo iba a trabajar para allá. Y bueno, me mandaron la Semana Santa para que vaya viendo. Y yo dije, bueno, por cierto, así yo no puedo vivir otra Semana Santa aquí. No, Y hoy parece- va usted a tener que hacer cambios. Y parece que el Señor me escuchó y me mandó a vivirla de otra manera. Porque realmente yo salí vacío. ¿Cómo va a ser? No, yo no viví esa Semana Santa. No. Las celebraciones no la viví. Ya tú sabes. Imagínate, cuando yo comencé con una fogata en un anafe grande con 3 pedacitos de periódico, esa fue la bendición del fuego, imagínate tú. Cuando eso comenzó así, ya yo dije, ay mi madre, trágame tierra. Bueno, yo gracias a Dios he tenido la dicha de que en todos estos años que llevamos, que llevo en la iglesia, realmente en la iglesia, como dicen, se la botan. Eso es ensayo de coro, eso es fuego, o sea, realmente yo vivo, y de hecho, nosotros siempre tenemos desde el lunes pasado, estamos misionando, somos misioneros, acampamos en la parroquia y salimos a diferentes sectores más marginados de acá, y ya usted sabe, y vivimos nuestra Eucaristía Claro. a todo pulmón. Y cuando llegan ahí a esa celebración, que dice, El Padre esta Juan es la Carlos, ahí no se noche pierde. Así que- en que Cristo ha vencido Bueno, la muerte. Con el canto del y Padre vamos a del tener que ir. infierno Claro. Retorna Y victorioso. nos vemos la semana que viene. El Padre está Claro, feliz. vemos la semana Señores, que viene. Dios les bendiga, felicidades.
Cuídense en esta mucho, Pascua claro de que sí, resurrección. feliz Que resurrección. Dios le bendiga en el nombre del Amén. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones abundantes. Ay, Un saludo Dios para mío. el padre Juan Carlos Tobón, que siempre me dice. Sí, Padre, saludos. siempre nos vemos, bendiciones. Y recuerda que en este domingo de resurrección, en este sábado de resurrección, a ti también te ama. Te elige. Y te llama. Esto es T3. Señores, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Muchas Bye, bye. felicidades. Cuídense. Felicidades. Vivan así como resucitados, felices, contentos. Claro.